Hola a todos, hoy les quiero mostrar cómo hacer este delicioso bizcochuelo marmolado en la panificadora. Acá ya hemos cortado algunas rodajas. Miren qué lindo toque le da el marmolado de chocolate. Pasamos a la receta. Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar son 3 huevos, que ya los tenemos por acá. Los he metido ya en la máquina. Vamos a necesitar ralladura de cáscara de un limón. Esto le da un sabor exquisito. Si no tienen limón, le pueden suplantar por cáscara de naranja o esencia de vainilla. Vamos a incorporar 220 centímetros cúbicos de leche común. Vamos a incorporar 200 centímetros cúbicos de aceite de girasol. Si no tienen aceite, si no quieren poner aceite, le pueden poner manteca, 200 gramos. Vamos a incorporar un cup de estos de azúcar. Muchos me preguntan cuánto es un cup. De azúcar serían 200 gramos de azúcar. Vamos a incorporar 260 gramos de harina leudante. Yo estoy usando una que venden en Coto que me resulta muy buena. Es esta. Si no, la marca Blancaflor está bien. Cualquiera de esas dos son muy buenas. Y voy a usar cacao en polvo. En primer lugar, vamos a incorporar el molde a la máquina y vamos a poner el programa rápido, que es el número 4. Y nivel de tostado medio. Vamos a dejar que mezclen bien todos los ingredientes y una vez que llegue al minuto 1:22 va a terminar de hacer el segundo batido. En ese momento vamos a sacar la preparación toda mezclada y vamos a mezclarla con el chocolate. Bueno, transcurrido el tiempo y llegado a 1:20, al minuto 1:20, ya tenemos nuestra masa, nuestra mezcla de bizcochuelo bien mezclada. Y ahora lo que vamos a hacer es, en 2 bols que tenemos por acá, a una le puse los 50 gramos de cacao en polvo. Y lo que vamos a hacer es, acá incorporar la mitad. Y en el otro bol un poco más. Y dejamos nada más que una pequeña porción en la máquina. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar esto, que va a ser la parte que va a ser de chocolate. Lo mezclamos bien. Esto es cacao en polvo. El cacao es más fuerte que el chocolate. Si le ponen Nesquik no va a quedar bien oscuro el chocolate. A lo sumo lo que pueden ponerle es también chocolate en barra, derretirlo con un poquito de manteca y colocarlo acá. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es colocar una porción de la parte de chocolate en el molde. Y vamos a ir intercalando una porción de bizcochuelo común con una porción de chocolate. Ahí. Un poco de chocolate y un poco de bizcochuelo común. Un poco de chocolate. Un poco del común. Esto lo tenemos que hacer rápido
porque a todo esto el transcurso de la programación de la máquina está siguiendo, sigue, así que ahora es cuando empieza a calentar. Tenemos que hacerlo rápido porque el transcurso de la programación sigue. Una vez que tenemos esto, ya incorporamos toda la parte de chocolate y la parte de, me quedaba un poquito por acá, parte de vainilla. Le hacemos el último toque, que es mezclarlo un poco así, con el mismo tenedor así, lo mezclamos un poco, no mucho, porque si no se va a mezclar todo. Ahora lo volvemos a incorporar en el molde de la máquina y lo dejamos transcurrir el tiempo. Pero antes, un detalle, que vamos a emparejar todos estos costaditos que no queden con bizcochuelo, para que no se cocine esa parte y se queme. Entonces corrijo todo este costado. Listo. Y ahora lo llevamos a la máquina y cerramos. Queda 1 hora y 16 minutos. Luego les muestro cómo queda. Bueno, finalizado el programa, ya tenemos nuestro bizcocho o bizcochuelo listo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el molde y dejarlo enfriar sobre la mesada. Una vez que enfríe bien el molde, lo vamos a desmoldar. No lo desmoldo ahora porque se puede llegar a desmoronar en caliente. Así que vamos a dejar que se enfríe bien. Bueno, y acá lo tenemos, ya está completamente frío y compacto. Acá se nos rompió un poquito por la cuchilla, como ustedes ya saben. Miren qué alto que salió, precioso. Ahora lo vamos a cortar, ya está bien frío, para que ustedes puedan ver bien cómo quedó por dentro. Acá lo tienen, un bizcochuelo marmolado. Si quieren también lo pueden hacer todo íntegro de chocolate, poniéndole más cacao o poniéndole una barra de chocolate derretida con manteca. Bueno, espero les haya gustado y les haya servido la receta. Sale muy esponjoso, sin necesidad de tener que batirlo previamente en una batidora. Ustedes vieron cómo hice el procedimiento. Simplemente incorporé todos los ingredientes en la máquina y en el programa rápido en tostado medio, miren, no se quema ni nada. Sale perfecto. Bueno, les mando un beso.